Bienvenidos al espacio internacional de Focos. Continuamos en este programa especial hablando ahora con Claudia Ordóñez, quien es oficial del programa de Centroamérica y el Caribe de la ONG Artículo 19, que promueve la libertad de expresión a nivel global. Con ella conversaremos sobre la importancia de superar la impunidad en los casos de los asesinatos a periodistas y los retos actuales en materia de libertad de expresión. Enlazamos hasta la Ciudad de México con ella. Bienvenida, Claudia. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Muy bien, para comenzar, ¿por qué hay que investigar los asesinatos de periodistas? ¿Qué rol debe jugar el Estado para superar esta impunidad? Las familias afectadas y en general toda la sociedad, no solo de El Salvador, sino de Centroamérica, tienen el derecho a saber por qué se cometieron los delitos que se cometieron contra las y los periodistas, ¿no? Es decir, los y las periodistas juegan un rol social muy importante, muy relevante para la sociedad en términos de ser un contrapeso para el poder, en términos de informar, ¿no? De acercar la información a la sociedad para que la sociedad esté informada y pueda tomar decisiones claras sobre su participación en política pública. Entonces, investigar qué fue lo que pasó con un periodista, uno, es primero honrar la memoria y el trabajo del periodista. Segundo, es que la sociedad tenga un mensaje claro de que agredir a un periodista tiene un costo alto, ¿no? Porque lo que ha pasado en nuestras historias latinoamericanas es que han habido una serie de agresiones y asesinatos a periodistas sin ningún costo social, político, jurídico, y entonces se va dejando un precedente y una garantía de impunidad, ¿no? Esta garantía de repetición es una garantía que permite que otro tipo de violencias se estén ejerciendo contra la prensa. Y entonces el mensaje es, no pasa nada, no hay ningún costo por aniquilar, por silenciar a un periodista, porque el impacto no solo es personal contra alguien, contra una vida, sino el impacto es contra la sociedad, porque deja de ser informada, y también de las víctimas a quien esa persona, ese periodista les da voz sobre lo que sucede, sobre lo que está aconteciendo en lugares muchas veces donde los silencios son muy amplios y no se tiene información. Entonces, es un impacto en lo particular, pero también en lo general en cuanto al derecho de las sociedades a estar informadas. Ahora bien, durante la guerra salvadoreña murieron cerca de 50 periodistas nacionales y extranjeros, y sus casos están en la impunidad y en el amplio olvido. En la región también ha ocurrido lo mismo. ¿Qué consecuencias para el futuro lleva el silencio en estos casos? El asesinato de un periodista es un agravio a toda la sociedad, ¿no? Es la sociedad la que pierde en su conjunto, pero también los gobiernos, porque en la medida en que protejan a los y las periodistas, garanticen el ejercicio de su labor de manera libre y segura, también se fortalecen las democracias, se fortalecen los gobiernos. Pues primero es un mensaje de impunidad, ¿no? El otro mensaje puede ser como de que hay un pacto de corruptos, un pacto de personas, entre los gobernantes, entre actores particulares que buscan que no se sepa la verdad, ¿no? Incluso invierten muchos recursos para impedir que se investigue y que se tengan resultados de qué fue lo que pasó con el periodista y por qué lo mataron. Entonces, ahí me parece que también da un mensaje de fragilidad democrática, de una fragilidad institucional de parte del propio gobierno y sus instituciones. Y pues ahí, al parecer, deja la responsabilidad de la investigación a la sociedad, ¿no? A la sociedad organizada, a la sociedad civil, en términos y a las familias incluso, ¿no? De las víctimas, porque al final algo que no se investiga es pues una huella en la sociedad que no se cierra, una herida que no se cierra. Entonces, cuando estas investigaciones faltan, hay una parte de justicia social que no se resarce y son investigaciones periodísticas las que van abonando en muchos de los casos a encontrar aspectos o elementos que van llevando a encontrar como un hilo conductor para entender qué fue lo que pasó con el periodista, por qué lo querían silenciar, qué intereses afectaba,
¿no? ¿A quién le daba voz? ¿Por qué el gobierno no, o los intereses distintos, ¿no? Tanto gubernamentales como particulares, les preocupaba tanto que el trabajo de ese periodista, que ese periodista diera voz a la sociedad, a víctimas, a otras personas, que estuviera revelando información que no querían dar a conocer, ¿no? Entonces, me parece eso, que sobre todo habla de una fragilidad democrática. Para cerrar, quería consultarte, en una época donde existen gobernantes de Centro y Latinoamérica que desde su amplio micrófono rehúyen los controles democráticos y son hostiles con la prensa, ¿qué tipo de efectos provocan hacia los periodistas y hacia el ejercicio pleno de la libertad de prensa y libertad de expresión? Lo preocupante aquí es que son los mismos cabezas de los poderes ejecutivos los que están lanzando mensajes que estigmatizan la labor periodística, que criminalizan a las y los periodistas, que incluso dan una imagen de que son oportunistas, de que son enemigos del poder, enemigos del gobierno, enemigos del desarrollo, de la prosperidad de los pueblos. Y entonces el problema es que este discurso se replica en distintos niveles del país y es un recurso que se busca como vestirse de legitimidad, ¿no? Porque lo dijo el presidente y si el presidente lo dice, entonces van a haber líderes en lo local, presidentes municipales o figuras con menor poder que piensen que entonces el mensaje de la vida de un periodista o el trabajo de un periodista no vale nada, lo replican en sus propios espacios, en sus propios colectivos, y entonces la figura y el rol de un periodista pierde fuerza, pierde reconocimiento, pierde respeto ante los líderes locales y ante la sociedad, porque al final estos mensajes de reciben dinero, son corruptos, funcionan por intereses de gente que les paga desde afuera, ¿no? Países como Estados Unidos que buscan desestabilizar o X, ¿no? La guerrilla, grupos armados que buscan desestabilizar y esos periodistas están en función de ellos. Entonces, con este manejo de que el periodismo es un enemigo del gobierno, ¿no? Dan una especie de autorización para que entonces cualquier persona pueda agredir a un periodista. Es como un mensaje velado que si se da desde una figura presidencial y desde los recursos con los que éste cuenta para su difusión ¿no? Y que llegue a otros espacios, porque cuenta con todos los medios, ¿no? La prensa convencional que replica este discurso. Se replica en las redes sociales, lo replican los líderes locales, pero además tienen recursos, por ejemplo, a nivel de Twitter, de Facebook, ¿no? De redes sociales para crear perfiles falsos y eso me parece que es muy peligroso. Incluso aquí en México hemos hecho el llamado, no solo Andrés Manuel López Obrador, que también usa la tribuna, la palestra para hacer este tipo de descalificaciones, sino a otros jefes de Estado. Y la Comisión Interamericana se ha pronunciado también por esta preocupación. Entonces, nos parece algo muy grave, donde más bien las cabezas de los poderes ejecutivos tendrían que asumir con responsabilidad este deber de garantizar el ejercicio periodístico, empezando por abstenerse de hacer este tipo de descalificaciones. Agradecemos a Claudia Ordóñez de Artículo 19. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, ¿de qué? Pues al contrario, gracias a ustedes. Así concluimos nuestro espacio internacional en este programa especial y los invitamos a ver todo este contenido en focostv.com. Gracias por acompañarnos y buenas noches.